Pasaden astean, Gasteizen, gobernu irekirako aliantzaren gailurra ospatu zen. Eta foro horretan, Imanol Pradales lehendakariak adierazi zuen, erreferentea izan nahi duela, gardentasunari, parte hartzeari, datu ireki edo kontu ematiari dagokionez, ez ezik, kalitate demokratikoari dagokionez ere. Convertir Euskadi en un territorio referente, no solo en transparencia, participación, datos abiertos y rendición de cuentas, sino también en calidad democrática. Son las palabras del lehendakari Pradales en la inauguración de la Cumbre Global de la Alianza para el Gobierno Abierto que se celebró la pasada semana en Gasteiz. Y esto lo dice cuando su gobierno y quienes lo sustentan, el PNV y el PSE, han impedido la admisión a trámite de la ILP para complementar las pensiones mínimas hasta el SMI. Una ILP avalada por 145.142 firmas que la han echado a la papelera, impidiendo que se debata en el Parlamento y sin ni siquiera atreverse a defender su postura. Y nos hablan de calidad democrática. Beraientzat, kalitate demokratikoa omen da, lau urtean behin bozkatzea, gehiengoaren bozkak inposatzea eta parte hartzerako bideak ixtea. Baina hori ez da benetako demokrazia. Eta ez dator bat ere, gobernu irekirako aliantzak defendatzen dituen printzipioekin. Baina beraiei bosta sola. Dana itzulikeria hutsa da. La hipocresía del gobierno vasco llega a tal extremo que acaban de aprobar el tercer plan de acción para el gobierno abierto de Euskadi 2025-2028. Con 4 compromisos. ¿Sabéis cuál es el primero? Hacer efectiva la iniciativa ciudadana en materia normativa. ¿Y cómo lo van a hacer? Elaborando una guía para informar a la ciudadanía y los agentes sociales y otra guía para la gestión interna de las iniciativas ciudadanas. Parece que se les ha olvidado lo fundamental, que es que el Parlamento acepte a trámite y abra el debate sobre las ILPs que se presenten con las firmas necesarias. Baina hori ez agertzen. Euskal Herriko pentsiodunen mugimenduak ez dugu behar gidarik, prozedura osoa oso ondo ezagutzen dugu, bete izan ditugu baldintza guztiak, baina falta izan da borondate politikoa gure proposamena eztabaidatzeko. Beste guztia hitz hutsak dira. La misma hipocresía de la que van a hacer gala este próximo viernes 17 de octubre, el Día Internacional por la Erradicación de la Pobreza. En una jornada en el Palacio Euskalduna, la consejera de Bienestar, Juventud y Reto Demográfico, Nerea Melgosa Vega, va a presentar la Estrategia de Garantía Infantil en Euskadi 2030. Planes y estrategias no nos faltan, pero nadie mide su efectividad. De hecho, en esta estrategia se plantea que para reducir la pobreza infantil ya están las prestaciones de la RGI, que como muy bien sabemos las personas pensionistas no garantizan recursos suficientes para tener una vida digna. Gu ez gara jungo euskaldunara ez. Hortik hurbil, Eusko Jaurlaritzaren egoitzaren aurrean, gizarte kolektibo ezberdinek konzentrazioa konbokatu dute, hain zuzen salatzeko EAEn 325.000 pertsona pobrezia edo gizarte bazterketako egoeran daudela. 7 biztanletik bat pobrezian egoera dagoela. Horien artean, pobreziaren mugaren azpitik bizi diren 80.000 pentsiodun eta horietatik badakigu 4 emakumeak direla. Para acabar con la pobreza hay una cosa muy sencilla que no es un plan. Lo que hay que hacer es redistribuir la riqueza, porque dinero hay. En los 6 primeros meses de 2025, 6 bancos
Santander, BBVA, CaixaBank, Sabadell, Bankinter y Unicaja han obtenido un beneficio conjunto de 8.711 millones de euros. Iberdrola en el mismo tiempo 3.562 millones de euros, más de 12.000 millones de euros. Y suma y sigue. Se trata de que bancos y empresas paguen sus impuestos en relación a estos beneficios y que haya políticas públicas reales, no la actual RGI, que garanticen ingresos suficientes para todas las personas en riesgo de pobreza. Con este objetivo, diferentes colectivos sociales han convocado una concentración el viernes 17 de octubre a las 10:15 ante la delegación del Gobierno vasco en Gran Vía 85. Y desde aquí os animamos a acudir a la misma. Pobreziaren aurka, aberastasuna banatu. Pentsionistak aurrera!